Ahí está grabando. Solo déjenme anotar lo más importante. Dice, obtenga 3 números positivos cuya suma sea 3 y producto máximo. Suma 3, producto máximo. ¿Y qué más? Solamente. Les muestro. Pueden ver mi cámara. ¿Jóvenes? Sí. Entonces, Sí. los números son positivos. Eso lo declaramos de la siguiente forma. Tenemos sea X, Y, Z, números positivos. Y me dice que cumplan dos cosas. Que cumpla que la suma de 3 y que el producto sea máximo. Entonces la función optimizar es P de X, Y, Z igual a producto. El detalle es que esta función es de 3 variables. Yo necesito hacer la idea que les había explicado. Entonces, esta le dicen la función objetivo. Es la que yo quiero optimizar o maximizar o minimizar. Esta es la función que me permite relacionar las tres. Despejo para Z y reemplazo. ¿Qué me va a quedar? Mi función P de XY es igual a X por Y, 3 menos X menos Y. Multiplico. 3XY menos X cuadrado Y menos XY cuadrado. Cheque. Esta es la función que vamos a trabajar nosotros. Ahora, a esta función le vamos a hacer lo mismo que hemos No trabajado. vi qué fue lo que hizo, Lick. Ah, solo No vi qué fue lo que hizo con el Z. despejé y reemplacé acá. Lick, ¿verdad? Esto se parece mucho como a la optimización que hacíamos en cálculo. Es similar, solo que es en 2 variables. En cálculo 1 era en una variable. Ah, ok. Cheque. Sí. Entonces, una vez que están aquí, volvemos a hacer lo mismo. Derivada respecto a X, me queda 3Y menos 2XY menos Y cuadrado. Derivada respecto de Y es 3X menos X cuadrado menos 2XY. Derivada segunda respecto a X es 0 menos 2Y. Derivada segunda respecto de Y es menos 2X. Y la mixta me va a quedar perdón, aquí es 3 menos 2X menos 2Y. Cheque. Entonces, igual a hacer estas dos, obtengo un sistema. Tengo 3Y menos 2XY menos Y cuadrado igual a 0. 3X menos X cuadrado menos 2XY igual a 0. Entonces, de acá, pues, podemos hacer lo mismo que habíamos trabajado la vez anterior, ¿recuerdan? Aunque, en este caso, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Si yo igualo a 0 esto, saco de común Y. Tendría 3 menos 2X menos Y igual a 0. Lo mismo voy a hacer con esta de acá. Aquí voy a sacar de común la X. Tengo 3 menos X menos 2Y igual 0. Entonces,
Aquí empezamos a cruzar. Pero el detalle va de la siguiente manera. ¿Qué opciones tenemos para hacer que ambas sean ceros? Entonces, la primera es que y sea 0. Si y es 0, ya estoy aquí. Si y es 0, entonces me tengo que ir a la segunda ecuación. ¿Qué va a pasar cuando y sea 0? Tengo x, 3 menos x, igual a 0. Entonces, de aquí obtengo x igual 0 y x igual a 3. Ahora, ¿qué sucede si yo me voy con la parte de abajo? Con x igual a 0. Si me voy con x igual a 0, tengo que reemplazar en la ecuación de arriba. Entonces, tendríamos lo siguiente. 3 menos 2x, menos y igual a 0, pero como la x es 0, es 3 menos y igual a 0. O sea que tengo que y es igual a... pero aquí me fui con alguien. Aquí es y igual a Lick, 0. una pregunta, ¿Sí? pero solo para estar como clara, las igual a 0 para maximizar o minimizar, No, ¿verdad? eso es indistinto. Estoy Ah, igualando a 0 para buscar los puntos críticos. ok, con la primera Con las derivada. primeras, con las derivadas de primer orden de x y de y. Ok. Entonces, tengo estas dos. Les dije igual a 0. Entonces, primero tomé y 0 o 0, ¿verdad? Uno de los dos. Entonces, el detalle es que cuando y es 0, me tengo que ir con la de abajo. Entonces, lo mismo hice con la de aquí. Esto es 0 cuando este es 0 o este es 0. Entonces, consideré el caso en que la x fuera 0. Entonces, me voy a la función de arriba. Cuando hago eso, obtengo estos puntos. Ya los voy a ir sacando. Ahora, ¿qué opción me hace falta? Ya tomé x0, ya tomé y0. Ahora me falta tomar que este 0, toda esta expresión es 0, y que toda esta expresión sea 0 de forma simultánea. No sé si me captan la idea. Pero si eso fuera 0 también y... no sería 0, ¿o sí? Es que estoy sacándolo como lo hicimos en clases. Como factor. Ajá, correcto. El detalle es el siguiente. Recuerden que esta es una aplicación. Por ser una aplicación, yo hay valores de estos que no me interesan. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Ustedes... Como los, ¿Cómo dice? como depende del problema si son negativos o 0. Correcto. Aquí recuerden, eran números positivos. ¿Qué quiere decir? Que la posibilidad de que x y y sean 0 no aplica. Entonces, ninguno de estos valores me sirve. Pero si yo aplico lo que hicimos en clase, yo estoy haciendo la misma rutina. Estoy diciendo, tengo este producto 0, este producto 0. Entonces, esto es 0 cuando este 0 o este 0. Y este 0 o este 0. Y empiezo a hacer la distributiva. Lo que quiero es tomar este ejemplo para dejar claro cómo sacar todos los puntos críticos y hacer la aplicación. Y luego explicarles cuáles valores me sirven de la aplicación y cuáles no. Si quieren, mejor voy a retomar esto de otra forma. Me voy a centrar aquí en este factor de aquí, en esta ecuación. Yo tengo y3 menos 2x menos y igual a 0 y x3 menos x menos 2y igual a 0. Los tengo aquí. Entonces, yo quiero que ambos sean ceros. Entonces, y igual a 0, 3 menos 2x menos y igual a 0. Pero aquí es O. Y
x igual a 0 o 3 menos x menos 2y igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que para que ambas sean 0, se da esta o esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo esta igualada a 0 con estas dos. Luego tomo esta igualada a 0 con esta y con esta. Entonces, ¿qué gano? Tengo y igual 0, x igual 0, un punto. Tengo y igual 0, 3 menos x menos 2y igual a 0. ¿Qué gané aquí? Como la y es 0, la x vale 3. Tengo otro punto. ¿Qué punto me falta? Me falta 3 menos 2x menos y igual a 0, x igual a 0. Si x es 0, la y vale 3. Otro punto. De acá. Y el último punto es 3 menos 2x menos y igual a 0. 3 menos x menos 2y igual a 0. Y aquí yo tengo que resolver el sistema. El detalle es que ninguno de los tres puntos anteriores me sirve. ¿Por qué? Porque x y y son mayores que 0. ¿Me entienden? Lick, ¿Sí? podría ver arriba, por favor. Ah, pucha, me había asustado. Estoy aquí. Ojo, ¿verdad? Aquí estoy partiendo tal cual lo hemos hecho con las funciones, sin tomar en cuenta que esta función viene de una aplicación. Yo tengo una duda por qué el 3 en el Z está positivo. Ah, lo siento. Fui yo el planchero. ¿Qué pasó? No, es que yo lo vi como que el 3 iba negativo, pero no. No, estamos bien. ¿Estamos claros con esta última parte? ¿Me entendieron aquí? ¿Me entendieron más aquí que aquí arriba? El detalle es que yo aquí tengo que descartar este y este, porque al menos una de las variables es 0. Lo cual Entonces no las dos tendrían que ser mayor que 0. Sí, pues son positivos. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, en las aplicaciones, ustedes se pueden saltar los puntos críticos. Ahora, si esta fuese una función como la que trabajamos, ¿se acuerdan? Como... Aquí tenía una. Bueno. Por ejemplo, esta. ¿Se acuerdan? Este ejercicio. Tomamos la función, derivadas primeras, derivadas segundas, resolvimos, sacamos todo y empezamos a jugar. Sacamos los valores, luego sacamos los otros valores y sacamos los puntos. Entonces, esto es la clasificación de una función. Entonces, esto es una cosa. Las aplicaciones son otra cosa. Llevan la misma mecánica inicial. Usted tiene un modelo matemático, tiene la función objetivo, la deriva, primeras, segundas derivadas, igual a 0 las primeras derivadas. Pero aquí usted puede saltarse puntos críticos. Si esto fuera una función, ustedes hacen lo último. Aquí todo esto. Pero como es una aplicación, en realidad yo me pude decir, y no puede ser 0, ni x puede ser 0. Entonces las únicas dos que aplican es que estas dos últimas son 0. O sea, este último caso. Cuando 3 menos 2x menos y igual a 0 y 3 menos x menos 2y es igual a 0. Entonces voy a ir a resolver esto. Solo voy a hacer una captura para mostrarles. Lick, pero no entiendo por qué, Ajá. es que no sé cómo explicarlo. ¿Por qué escogió? No, espérame, déjame pensar bien cómo preguntar. Ajá. Es porque usted escogió los primeros dos factores que son y el que tiene al lado y.
y ese no funciona porque tiene una 0. No funciona porque la X y la Y no pueden ser 0. Pero, ¿y por qué agarra los dos factores entre paréntesis si están como en diferentes ecuaciones? Porque recuerde que la idea del punto crítico es aquel que anula tanto la primera derivada en X como la primera derivada en Y. Ok, pero entonces, ¿por qué no se puede juntar la Y con el segundo, con el paréntesis con X? Sí se puede. El detalle es que para que eso suceda, entonces la X tiene que ser 0. Si la X es 0, entonces no cumple la restricción que me dieron de 3 números positivos que sumados den 3 y que encuentre el valor máximo del producto de 3 números. Ah, ok. Por eso. Cheque. Entonces, lo que me resta a mí aquí es 3 menos 2x menos y igual a 0. 3 menos x menos 2y igual a 0. Les muestro. Miren. Entonces, ¿qué va a suceder? Este sistema lo podemos resolver como se nos antoje. 2x más y igual a 3. X más 2y igual a 3. Multiplico por menos 2, la segunda ecuación. Igual a menos 6. Sumo. O lo hacen con la calculadora. Es indistinto eso para mí. Aquí les va a quedar menos 3. Igual a menos 3. O sea que la y vale 1. Si la y vale 1, ¿cuánto vale la x? Entonces, 1. 3 menos x menos 2 igual a 0. Entonces, 1 menos x igual a 0. X es igual a 1. Cheque. Entonces, este punto 1, 1, este es mi punto crítico. Este es el punto que yo necesito clasificar. ¿Se acuerdan de las derivadas de segundo orden? Miren, las derivadas de segundo orden, ambas eran negativas. Entonces, sería, si valen 1, ¿cuánto me quedaría? Les voy a tomar una captura solo para que cambiarme de página. Estoy ahí. Entonces, evaluemos en el punto 1, 1 las derivadas de segundo orden. La segunda derivada en X me quedaría menos 2. La segunda derivada en Y me quedaría menos 2 también. La derivada en XY me quedaría 3 menos 2, o sea, menos 1. Regreso. Miren, entonces estoy aquí y ahora calculo el delta. El delta es este por este menos este al cuadrado. 4 menos 1 es 3, mayor que 0 y las derivadas son negativas, ¿qué hay? Maximiza. Ajá, correcto. Entonces, P tiene máximo relativo en el punto, vamos a llamarle prima porque aquí en 1, 1. Entonces, ¿qué me pedían a mí en el ejercicio? En el ejercicio, recuerde que me pedían obtenga 3 números positivos cuyo producto sea máximo. Entonces me están pidiendo los números. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo X igual 1, Y igual 1, Z vale 3 menos 2 vale 1. Entonces los 3 números positivos tal que
su suma sea 3 y su producto sea máximo, es que todos los 3 sean 1. Entonces concluyo. Por tanto, los números solicitados son 2 puntos, 1, 1, 1. Y si les pidieran el producto máximo y su producto máximo es 1. Y ya. Si notan es utilizar lo que habíamos aprendido como una herramienta para poder optimizar una función. ¿Entendieron la idea? El otro ya lo voy a hacer directamente trabajado como una aplicación. O sea, no me voy a poner a buscar los otros puntos críticos que no me sirven. Me voy directamente a lo que necesito. Por eso ustedes, en la parte aplicada, tal vez en cálculo 1, no sé si a ustedes cuando les explicaban optimización, pero ya estaban en optimización aplicada, no sacaban o no hacían el análisis de la segunda, solo hacían análisis de la primera derivada cuando ustedes tenían funciones, como les digo, funciones generales, pero cuando era una aplicación, valía la pena hacer el análisis de la segunda derivada, porque eso hacía que su trabajo fuera más fácil. No sé si lo hicieron así en cálculo 1, pero es la misma idea aquí. Yo voy a tomar la herramienta que hemos aprendido para eso. La segunda derivada en cálculo era como para chequear, creo. La segunda derivada en cálculo era para clasificar, igual que acá, solo que aquí juegan las derivadas parciales y el hertziano para poder clasificar bien. Comenta Daniel Galvez que, por ejemplo, lo hacía así. Particularmente es la mejor técnica hacerlo así, utilizar la segunda derivada como un método de verificación. Cheque. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Nada. Vamos a revisar. No. Vamos a revisar el otro problema. Entonces, el otro problema dice, encuentre la distancia mínima del cono Z igual al punto. Y me dan un punto, ¿verdad? Entonces, ya les voy a explicar algo de la... Solo déjenme anotar lo importante del problema. Distancia mínima del cono Z igual al punto. Les muestro. Previo a esto, hay algo. ¿Recuerdan la distancia entre dos puntos? ¿Cómo se calculaba? Para R3. Con una fórmula. Sí, ¿cuál fórmula? Que no me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno, la distancia es así. Es como la Distancia de la raíz resta cuadrada de x sub 0 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 0 menos y sub 1 al cuadrado más z sub 0 menos z sub 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Me escuchan? La verdad no, por eso lo estoy copiando, espérenme. Sí. Sí, no, todavía no copie. Yo igual les voy a mandar. Lo que quiero es que pongan atención y que hagamos la prueba, pues, lo que estábamos, el objetivo de hoy es como un piloto. Vale, eso. Sí, sí me acuerdo de esa fórmula. Bueno, entonces, esta es la fórmula para distancia. El detalle es el siguiente.
Correcto, es la magnitud de los vectores para saber la distancia. Correcto, correcto. Eso mero es. Ahora, el detalle es el siguiente. Yo quiero saber, o mejor dicho, quiero optimizar esta función. Pero optimizar esta función con ese raíz cuadrado es más difícil. Entonces, en vez de tomarla con el radical, lo voy a hacer así. D cuadrado igual a x sub 0 menos x sub 1 cuadrado más y sub 0 menos y sub 1 cuadrado más z sub 0 menos z sub 1 al cuadrado. Entonces, voy a decir que d cuadrado es f y voy a optimizar f. Entonces, donde f alcance un máximo, d va a alcanzar un máximo. Donde f alcance un mínimo, d va a alcanzar un mínimo. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo quiera el valor de d, es la raíz cuadrada del máximo de f. ¿A qué me refiero? Yo digo, f máximo. F máximo. Entonces, solo regálame un segundito, niño. Entonces, como les decía, si f máximo o si hay un f máximo, el d máximo yo lo voy a calcular con la raíz cuadrada del f máximo. Si existiese un f mínimo, entonces un d mínimo yo lo voy a calcular con la raíz cuadrada del f mínimo. ¿Me entienden la idea? Esto lo hago Sí. porque es más fácil trabajar con f que con d. Esto no sale en los libros. Esto es, como dijo un amigo, malicia matemática. Yo no me sé eso. A mí no En se me hubiera distancias, ocurrido. en distancias funciona también. También, ojo, ¿verdad? Estoy abusando de que la función raíz cuadrada es creciente. Entonces, las desigualdades se mantienen. De lo contrario, no la podría utilizar, porque aquí utilizo una raíz cuadrada. Y como estoy trabajando con números estrictamente positivos, entonces no hay ningún problema. Pero en este caso nos va a servir. Entonces, ya les voy a explicar por qué razón utilizar esto y no directamente la función. ¿Recuerdan el problema inicial, verdad? Decía distancia mínima del cono al punto. Entonces, CAP, X, Y, Z, un punto en el cono. El punto que me daban allá le voy a llamar Q. 6, 4, 0. Entonces voy a sacar la distancia de P a Q. Distancia de PQ es la función de, sería la raíz cuadrada de X menos 6 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado más Z menos 0 al cuadrado.
Tengo eso de acá. Cheque. ¿Estamos bien? Ahora, voy a cambiar lo que corresponde porque hay tres variables. Tengo x más 6 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado más z cuadrado. Ahora, tengo una relación aquí. Z es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. O sea que al final, esto es raíz de x más 6 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Esta es la función de PQ en tres variables. Aquí. Esta es ahora la función de en dos variables. Esta es la que habría que optimizar. Pero para fines prácticos, como les mencioné, vamos a considerar que f de xy es x más 6 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Esta es la función que en realidad optimizamos, no la de arriba. Entonces, ya les voy a explicar cómo calcular porque me pedían la distancia mínima. Vamos a sacar el punto sobre el cono y la distancia mínima. Vamos a hacer ambas cosas. Entonces, esta función me la llevo para la otra página. Una pequeña captura solo para para poderme cambiar libremente de página. Tengo f de xy. Esto es x más 6 al cuadrado, y menos 4 al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Ay, ¿qué pasó? Jóvenes, ¿escuchan? Sí, está cargando. Sí, Lick. No se ha perdido el audio ni nada, ¿verdad? No. Solo que la cámara, a ver qué le pasó. Vamos a aplicar la técnica. Permítanme. Vale. Ahora la cámara que se envuelve. Sigo grabando. Entonces, esta función es la que yo le voy a aplicar lo que queríamos. Entonces, de acá, derivo, f respecto de x es 2, x más 6, esto es 0, más 2x, ¿verdad? Derivada respecto de y, esto es 0, es 2, y menos 4, más 2y. Segundo orden, fxx es 4, fy es 4 también, y la mixta
Esto respecto a y es 0. Entonces, particularmente aquí obtuve derivadas de segundo orden constantes. El delta lo puedo calcular y es válido para todo punto crítico. Es 16, es mayor que 0. Entonces, delta mayor que 0 y derivadas de segundo orden positivas, ¿qué había? Mínimo. Mínimo. Entonces, solo me resta igualar a 0. Las derivadas tengo 4x más 6 igual a 0 y 4y menos 4 igual a 0. Tengo entonces x igual a menos 3 medios y y igual a 1. Entonces, en este punto, vamos a llamarle, no sé, P', que tiene menos 3 medios, 1, F tiene mínimo relativo. Entonces, dependiendo de lo que me pidan, me pueden pedir el punto, me pueden pedir la distancia mínima. Supongamos que me piden ambas. El problema originalmente decía, encuentre la distancia mínima. Entonces, como me pedían encontrar la distancia mínima, voy a calcularla. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a calcular en P', ¿verdad? Faltó. Entonces, F mínimo es F evaluado en menos 3 medios, 1. Ayúdenme a evaluarlo. Ahí tienen la función, arriba. Reemplacen X y Y donde corresponde en la función que está arriba y me dan el valor que le sale aquí. Lick, ¿Sí? aquellas dos funciones donde despejó son las derivadas de primer orden. Correcto. Pero no sería 4x más 12. ¿Por qué? Por ese 2 que está Ah, multiplicando. cierto. Lo dejé en 6. Cierto. 4x12. Entonces este es 3. Negativo 3, ¿verdad? Sí, y también el de abajo. El de abajo es, terriblemente terrible. 8. Este es 2, ¿verdad? Sí. Gracias. Terrible que soy yo. Son los nervios. 3 y 2. Ahí, disculpen. Entonces, ayúdenme a evaluarlo. En 3, 2, ¿cuánto vale la función? En negativo 3,2. A mí me da 26. 26 le quedó. ¿Alguien más que lo evalúe? En la función XY, ¿verdad? Sí, en la de arriba, en esta. Ujú. Reemplazar menos 3 y 2. Revisa, ¿alguien más? A mí igual me da 26. 26, ¿estamos bien? Perfecto. Entonces, ojo, encontramos el valor mínimo de f, pero no hemos encontrado la distancia mínima. Entonces, la distancia mínima es raíz cuadrada de 26. Y ya. ¿Por qué? Porque encontré el mínimo de d cuadrado. Entonces, el mínimo de d cuadrado es a. El mínimo de d es raíz cuadrada de a. Esto. Entonces, si usted verifica la derivada de la otra función y la hace igual, lo que se ve es que las derivadas son las feas. Entonces, el trabajo se hace más difícil. Y esto es mucho más práctico, más sencillo y funciona. Siempre con la distancia funciona.
¿Me captaron la idea? Sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si yo quisiera calcular el punto sobre el hiperboloide, perdón, era cono, creo que era, ¿verdad? Sobre el cono elíptico, entonces ya tengo dos componentes del cono, menos 3 y 2. La tercera es z igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Esto es raíz de 13, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, el punto sobre el cono, tal que la distancia del cono al punto Q sea mínima, es menos 3, 2, le habíamos llamado P, 3, 2, raíz de 26. Pero la distancia mínima era la que me interesaba a mí, ahí la tenemos. ¿Cheque? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? No. ¿Todo bien? Y vamos a revisar el último ejemplo para terminar la prueba piloto. Dice, obtenga las dimensiones de la caja rectangular de máximo volumen que puede inscribirse dentro de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Dice, obtenga las dimensiones, es caja rectangular inscrita dentro de esfera. Igual a 4. Les muestro. Tenemos esto. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Tenemos una esfera de radio 2. Dentro de la esfera vamos a meter una caja. Es cierto, estoy haciendo un corte aquí, ¿verdad? El corte me va a servir para las dimensiones. ¿Por qué? Porque en esencia tengo esto. Y aquí voy a meter, digo, una caja. Aquí casi no se puede
ver lo que yo estoy haciendo. Dentro de eso es difícil. Sale mejor ver lo que pasa en el corte. Entonces, en el corte, a esto le voy a llamar X, a esto le voy a llamar Y. No, vamos a ver. Mejor. Este es X y esta le voy a llamar Z. Todo esto. Entonces, Y va a estar aquí adentro. Y digamos que es esta parte. Ok, hago el corte acá. Y. Esto es X. Esto es Z. Y este largo de aquí es Y. Entonces ahí tengo la caja. Entonces, de la caja me pedían de tal forma que tuviera tal que el volumen sea máximo, de máximo volumen. Entonces, como yo quiero que el volumen de esta caja sea máximo, ¿cuál es el volumen de esta caja? El volumen de esta caja es X, Y y Z. Pero es una función entre variables. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Ahora, ¿cómo relaciono la caja con la esfera? Esta es la función en tres variables que nosotros tenemos. Este Z está distribuido, ¿verdad? Pero ¿qué característica pasa? que está inscrito. Ah, está dentro, estamos bien. Pero ¿qué más? ¿Qué otro detalle tenemos? ¿Cómo podemos extraer la relación para encontrar? Con el volumen de la esfera. No, el volumen de la esfera no me sirve para nada. ¿No? El área. Tampoco, no me sirve de nada el área. El radio. Vamos cerca. Las diagonales. Ajá, la diagonal juega un papel importante. ¿Cuál sería la diagonal de la caja? ¿Qué valor tomaría la diagonal de la caja? Pero ahí hay un detalle. ¿Es con Pitágoras o no? Bueno, sí es Pitágoras. El detalle es que yo no puedo asegurar que la diagonal es un diámetro, Ujú. porque estaría considerando que el eje pasa por el centro del sólido. Entonces no estoy considerando eso. Quiero que se fijen en este detalle de acá. Ojo, ¿verdad? La caja está dentro de la esfera. Y los vértices de la caja tocan la esfera. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto es punto de aquí, este punto, 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 y el punto que está aquí atrás, están sobre la esfera, están en la parte externa de la esfera. Entonces, si yo visualizo la caja puesta en el sistema tridimensional,
Esta es la caja. Entonces, ¿qué va a pasar? Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y el punto de aquí atrás están en esfera. Eso pasa. Eso es lo único que yo sé porque me dice que está inscrita en esfera. No me dice que hay cierta simetría ni nada. Entonces, ¿qué sucede? Este valor de aquí es Y. Este de acá arriba es Z y este es X. Es la misma historia, solo que la tengo rotada. X, Z y Y. Entonces, las coordenadas de este punto, ¿cuáles son? El sistema tridimensional está aquí como en el centro de la caja. Ahí voy a considerar la caja simétricamente distribuida respecto de los ejes. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí, entonces la distancia acá, esta distancia, debe ser X medios. La distancia que va a ser de aquí a aquí, esta, es Y medios. Y la distancia que voy a tener acá, es Z medios. Esas son las coordenadas de este punto. Entonces, esas coordenadas están en la esfera. ¿Qué debe suceder entonces? Que X medios al cuadrado más Y medios al cuadrado más Z medios al cuadrado es igual a ¿cuánto? Si está en esfera, ¿qué debe cumplir ese punto? Tal vez. Si le llaman A, B y C. Y no X, Y, Z para que no se llame igual que la esfera. A esta le llaman ABC. Dice Alves que igual a 4. Correcto. Entonces, ¿qué tendríamos? Que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es 16, ¿verdad? Cheque. Por ahí tienen una pregunta. Ajá, sí, eso, que sea igual a 4, correcto. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que despejar C igual a la raíz de 16 menos A cuadrado menos B cuadrado. Y reemplazar esto aquí arriba. Entonces, B es una función que solo va a depender de dos variables. A B a raíz de 16 menos A cuadrado menos B cuadrado. Y esta es la función que tenemos que optimizar nosotros. Entonces calculamos las derivadas. Derivada respecto a A. Tengo un producto, tengo B raíz de 16 menos A cuadrado menos B cuadrado. Por, bueno, sería más la derivada de esto, ¿verdad? Que es AB, un medio, 16 menos A cuadrado menos B cuadrado a la menos un medio por 2A negativo. Luego, la derivada respecto de B es A raíz de 16 menos A cuadrado menos B cuadrado más AB, un medio, 16 menos A cuadrado menos B cuadrado a la menos un medio por menos 2B. Voy a simplificar un poco. La derivada respecto a A me va a quedar B, este y este se van a ir, este y este se van a ir, es raíz de 16 menos A cuadrado menos B cuadrado, esto acá es menos A cuadrado B
a cuadrado b entre la raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado. Lo mismo me va a quedar la derivada respecto a b. Es a raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado menos a b cuadrado raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado. Cheque. Voy a sumar esta expresión porque necesito calcular las derivadas de segundo orden. Entonces, solo me voy a cambiar de página. Lick. Tengo entonces al sumarlas es b 16 menos a cuadrado menos b cuadrado menos a cuadrado b sobre raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado. Miren, estoy ahí. Ya la sumé. Ahora simplifico. Aquí voy a tener 16b. O si quieren dejar el b de común. Si dejo el b de común, tengo 16 menos 2 a cuadrado menos b cuadrado sobre la raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado. Check. Y aquí voy a sacar de común. Creo que aquí la copié mal. Sí, es ab cuadrado. Estoy acá, saco de común el valor de a. Y tengo esto. Cheque. Ahora, ya tengo las derivadas de primer orden. Vamos a calcular de segundo orden, pero de segundo orden no las vamos a simplificar porque solo me van a servir para clasificar la función. Entonces, la derivada respecto a la segunda. Este es un número. Solo tengo que derivar el numerador. El numerador me quedaría menos 4a por la raíz. Menos la derivada del denominador, que es 1 medio, 16 a cuadrado menos b cuadrado a la menos 1 medio, por menos 2a, por el numerador. Aquí no debí poner el b, aquí pongo el b, y el numerador es 16 menos 2a cuadrado menos b cuadrado, entre el denominador al cuadrado. Lo dejan ahí, no tienen que simplificar la segunda derivada. Luego la segunda derivada en b. Esto es un número. El número lo voy a copiar, ¿verdad? Que es lo que debía ser en el anterior. Derivo el numerador. Es menos 4b. Raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado. Menos la derivada del denominador. 1 medio. 16 menos a cuadrado menos b cuadrado menos 1 medio por menos 2b. Por el numerador, que era 16
menos a cuadrado menos b cuadrado. Entre el denominador al cuadrado. Ahora voy con la mixta. Entonces, cuando derivo esto en el numerador, ya saben que tienen un producto, entonces sale mejor multiplicar. La derivada del numerador me va a quedar 16 menos 2 al cuadrado menos 3b cuadrado por la raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado. Menos. Derivo el denominador. 1 medio. 16 menos a cuadrado menos b cuadrado a la menos 1 medio por menos 2b. Por el numerador que es 16b menos 2 a cuadrado b menos b cubo. Y todo esto entre 16 menos a cuadrado menos b cuadrado. Ya tengo las de segundo orden. Las de segundo orden son las que se ven así un poco extrañas. Ahora. Lick, ¿Sí? ¿y se puede omitir ese paso del segundo orden? No, porque estas son las que me sirven para clasificar si es máximo o mínimo lo que estoy haciendo. Ah, pero es que a veces en los problemas ya le dicen como máximo, entonces. Ah, pero suponga que el problema esté mal copiado y una posibilidad sea que no existe el valor que usted anda buscando. Usted no se da cuenta. Usted puede decir, ah, es mínimo, y en realidad no, era máximo. Y eso usted no lo puede adivinar, tiene que hacer el criterio de la segunda derivada. Es que una vez hice eso en una prueba y me lo pusieron malo. ¿El qué? No hacerlo. Sí, porque no tenía tiempo. Ah, bueno. Entonces ahí están las consecuencias. Híjole, ya se fueron un montón. Ni adiós dijeron. Ya vamos. Robert lo dijo aquel. Ellos queda grabado ustedes. No, pero aquí seguimos nosotros, Lick. Importante. Ah, bueno. Entonces, lo que me hace falta es calcular los de primer orden. Entonces, como tengo que igualar a 0, lo único que iguala a 0 son los numeradores. Aquí viene el detalle. A y B no pueden ser ceros. ¿Qué pasa si A y B son ceros? O sí pueden ser ceros. Jóvenes, A y B pueden ser ceros. No, no puede porque Solo uno. no tendría dimensión. Correcto, no habría caja. Entonces, descarto A y B. Solo igualo a 0 esta y esta. Tengo entonces 16 menos 2 al cuadrado menos b cuadrado igual a 0. 16 menos a cuadrado menos 2b cuadrado igual a 0. ¿Qué obtengo aquí? Voy a restar estas dos. Voy a restar esta menos esta. Me va a quedar 16 menos 16, 0. Menos 2 más a cuadrado es menos a cuadrado. Y menos b cuadrado más esto es más b cuadrado igual a 0. Entonces, b cuadrado igual a cuadrado. ¿Sí? Eso fue lo que obtuve. En pocas palabras, que A es igual a B. Porque no puedo tomar los negativos. Entonces, A igual a B, ¿qué punto me da? Regreso acá y tengo que 16 menos 3 al cuadrado es 0. Entonces, A es 16 sobre 3, ¿verdad? Cuadrado implica que A es 4 sobre raíz de 3. Si eso es A, eso es el valor de B también. Entonces tenemos 4 sobre raíz de 3 es el valor de B. Con esta relación vamos a simplificar las segundas derivadas, pero para fines prácticos solamente
tenemos que tomar en cuenta que la suma de estos dos, ¿cuánto da? A cuadrado más b cuadrado. Entonces, aquí es salomónico la historia, ¿verdad? Nosotros tenemos que reemplazar en estas derivadas las de los valores de A y B. Entonces ya los tenemos, que son que 4 sobre raíz de 3 en ambos casos. Entonces ayúdenme a reemplazarlos. Los voy a no voy a hacer división, ¿verdad? Aquí, sino que los voy a dividir en equipos, solo para que lo verifiquemos. Entonces, Ankara, bueno, supuestamente son 9 conmigo, ¿verdad? Es decir, que ustedes son 8. Voy a armar 3 equipos. 3, 3 y 2. En el último equipo me voy a meter yo. Entonces, Ankara, Daniel y Santos verifican el valor de la segunda derivada en A. ¿Me escucharon? Daniel Galvez, Santos, David Santos y Ankara verifican el valor de la segunda derivada en A. Luego, Ok. Emilio, ¿quién es Emilio usted? Cristian Vigil. Ah, pucha. Es que no es mío el usuario. Ah, dele. Bueno, ya se me fue. Emilio, híjole. Creo que era Emily y Fernando hacen la derivada segunda en B. Cheque. Y Leslie y María Varela, María José Varela, hacen la mixta. Yo les voy a ayudar a ustedes a calcular la mixta también. ¿Me escucharon? ¿Cuánto dio A y B, Lick? Es que no me acuerdo. 4 entre raíz de 3. Ah, ok. Cheque. ¿Estamos claros? Entonces, en su calculadora Lick. mágica, introduzcan el valor. Recuerden, Lick, ¿sí? ya reemplazamos para A y B. Sí, en las Ok. segundas derivadas. Es porque las necesitamos. Entonces, los que yo dije primero, la derivada segunda en A. Los que dije de segundo, la derivada segunda en B. Y el equipo de Leslie, María José, y ahí estoy yo. Vamos a hacer la mixta. Cheque. Entonces, recuerden que ahí aparece la suma bastantes veces, ¿verdad? Aparece A cuadrado más B cuadrado. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es 32 tercios. Acuérdense de ese detalle, que A cuadrado más B cuadrado es 32 tercios. Eso les va a simplificar un poco. Ah, y recuerde que A cuadrado es 16 tercios, ¿verdad? Lo mismo que B cuadrado. Lick, ¿podría mover el mouse? Es que no sé si es menos un medio o un medio, por favor. Ahí, menos un medio en la potencia esta. Es un medio, ¿verdad? Sí, es menos un medio. Ok. En la de A. Sí. Es como es potencia un medio, cuando le resta uno le queda menos un medio.
Lick, y al final de la página dice 16 menos 2A. ¿En dónde? Aquí En arriba. la, ajá, Sí. Vamos a 16 ver, menos permítame, 2A. permítame, ya le digo. Ya le Ok. confirmo. Sí, es menos 2A. Y después de eso no hay nada. Menos B cuadrado. Ah, ok. Ahí hay un B cuadrado que no se ve. Pero es este el numerador, el que está arriba. Me da menos 6.6. Ajá. Vamos a copiar eso. Menos 6.6. Estamos bien. Lick, ¿las puede volver a sentar otra vez, por favor? Que creo que copié mal algo. ¿Sí? Sí, creo que ahí estoy bien. Sí, tiene que ser un número positivo o negativo. En su caso, María José, en Sí. su caso no importa, Ah, bueno, porque porque es la mixta. me dio 23.83. Voy. 23.83. Ya estoy verificando yo también aquí. A ver. Híjole, a mí me quedó menos 10, menos 10.85. María José. María José, ¿me escucha? Ah, ya empezaron a poner puntitos. Hacer, a ver qué me da. Creo que fui yo, me confundí. Por ahí hay un montón de memes raros que han hecho de algunas personas con el uso de Zoom y el lápiz. Ah, pero supuestamente debería de salirme quién hizo el... Vuelvo a poner algo. Es que yo configuré eso para que me delaten las personas. Tal vez alguien haga una línea. Gracias. Bueno, tampoco era el extremo, solo que no sé cómo ver quién puso eso. ¿Quién fue? No, no me sirvió averiguar. No, supuestamente debería salirme, no sé, de alguna manera. Qué mal. Tengo que averiguar, porque supuestamente estaba configurado para que me dijera quién había sido.
María José, revíselo, porque ya le eché otro vistazo y me queda igual. A mí me queda menos 16. ¿Cuál? ¿El de cuál? Es segundo. La segunda derivada en B, Sí. menos 16. Ajá. Pero lo voy a comprobar otra vez porque Él me está pude bien. haber Igual enredado en algo. hay dos personas más que deberían de estar calculándolo. Lick, ¿cuánto Sí, le dio la mixta? ya lo borré. Espéreme, lo estoy volviendo a hacer. Ok. Menos 10,85. Ah, entonces hice algo mal. Ya lo verifiqué 2 veces. Vamos a irlo haciendo, vamos a revisarlo. Les muestro mi calculadora mágica. La primera parte, como A y B son iguales, entonces 16 y 2 y menos 3, como son iguales, me quedaría menos 5, ¿verdad? A cuadrado, pero A cuadrado es 16 tercios. Entonces, menos 5 por 16 tercios, ¿se fijan? Luego va la raíz de menos la suma de A cuadrado más B cuadrado y quedamos que la suma es 32 tercios. Raíz cuadrada de eso. Luego, más. ¿Por qué es más? Porque tengo menos un medio. Aquí tengo menos un medio y este es menos 2. Entonces se van y solo me queda B. Entonces pues tengo más aquí. Más 4 sobre raíz de 3, que es el valor de B. De ahí escribo el último número, que es, aquí está mi error. Es 16B. Yo tengo el error. Ahora me da menos 17,65. Ya vamos a revisar porque aquí ya tengo un planche. Porque esta B no la había tomado en cuenta. Es menos 16B. Lick, ¿Sí? ¿qué es lo que dice en el último paréntesis del primero? De la segunda derivada. De la primera. De la primera derivada. O sea, sí, de la segunda derivada de A. Ah, ya, aquí. Es 16 menos 2A cuadrado menos B cuadrado. Yo aquí tengo un errorazo. Lick, las puede volver a sentar, por favor. Ahí. Un poquito más. Quiero ver solamente el primero.
Ahí, Es que no se mira la primera suma. la primera suma. ¿Cuál? Sería A por, creo que es 2 veces B por raíz de 4 menos A al cuadrado menos B al cuadrado. Solo quiero comprobar si escribí bien el primer término. Híjole, pero aquí no sé dónde me está diciendo. Ah, B, disculpe, la segunda derivada de B. Aquí, Esta. menos 4b raíz de 16 menos a cuadrado menos b cuadrado menos un medio 16 menos a cuadrado menos b cuadrado a la menos un medio por menos 2b por 16 menos a cuadrado menos 2b cuadrado. Aquí me comí un 2 yo. Ah, ok. Ok, entonces sí la tengo mala. Con esto me tengo mala. Ahí va un 2b cuadrado de esta. La derivada están feas que. Pucha, Ligue, esa segunda a mí me había dado menos 4 raíz de 3. Ahora ya después de ese cambio lo maté. Sí. Y yo también tenía un error. 4 sobre raíz de 3 menos 4 por... Ese que está ahí es negativo 2b, ¿verdad? Permíteme un segundito. Ya. ¿Y qué pasa esta papada? ¿Sí? ¿Lo ¿Cuánto escucho? le había quedado en la primera, en la derivada de A? En la derivada de segundo orden de A. Teníamos menos 6.6. Yo nada que ver. Espérame, lo compruebo otra vez. Tranquilo. Ahora me quedó menos 9.85 a mí. La mixta. Somos un caso. Menos 9.86. Pero esta vez sí estoy Gracias. más que seguro. Ya no me deja escribir términos la cálculo. Hágalo por partes. Haga el numerador primero. Es que simplificar eso es muy largo. Si quieren, se la simplifico. La voy a ir haciendo por acá. En la mixta me salió negativo 16.16. Uy. Me la voy a simplificar. Tal vez eso ayude un poco. Ok. Vamos a ver, la voy a ir simplificando con ustedes. Va y me equivoco. Primero voy a simplificar la de A. Estoy aquí. Entonces, con esta, por ejemplo, saco de común el B. El B, que es el que debí sacarlo, ¿verdad? Lo dejo afuera. Me va a quedar menos 4 por A
Este ya sin el radical porque lo voy a multiplicar por este que está negativo. Entonces este va a pasar al denominador. Este menos y menos se va a hacer positivo y me va a quedar A. Y solo me va a quedar este término que es menos 2A menos B cuadrado. Entonces en el denominador solo me queda 16 menos A cuadrado menos B cuadrado a la 3 medios. Eso me queda la de AA. La de BB sería la A que está afuera. Luego, menos 4B. Lick, ¿Sí? una pregunta. ¿De dónde sacó ese B que está afuera en Este. sí, ese? Este es este de arriba. Como la derivo respecto a este, ves un número, entonces sale y solo deriva la fracción. Lo mismo pasa con este, el A. El A sale y solo me queda la derivada de la fracción. Cheque. ¿Se fijó? ¿Santos? Sí, Lick. Bueno, hasta ahorita. Entonces aquí en la de B, en la de BB les decía, tengo el A afuera, el 4B, este con potencia 1. Este lo mismo me va a quedar más B, 16 menos A cuadrado menos 2B cuadrado entre 16 menos A cuadrado menos B cuadrado a la 3 medios. Esta. Y la mixta, que esa sí es más pesada. Entonces, al multiplicarla, la mixta es AB, sería 16 menos 2A cuadrado menos 3B cuadrado. Vamos a ver. Menos 2A cuadrado menos B cubo es menos 3B cuadrado. Sí. Menos 3B cuadrado por 16 menos A cuadrado menos B cuadrado más B por 16B menos 2AB cuadrado B menos B cubo entre esta a la 3 medios. Problemas así ya simplificados. Hay menos términos, entonces la calculadora aguanta más. Prueben así. Esta es la... ¿Cuál es la B? ¿O no ha simplificado la B? Sí, ya la La simplifiqué segunda las sería... tres. AA, BB y la mixta. Ok, perfecto. Miren qué bonito quedó.
Menos 8 raíz de 3 sobre 3, A mí me dio, que es Eh, menos 4.61. Ajá. a mí el de B me dio menos 16. ¿Cuánto? Menos 16. Menos 16 le quedó. El de BB. Ajá. Eso daba, pero con el error que tenía el profe. Pero Hay míralo que aquí en la cambiarlo. simplificación ahora. Sí, yo hice con, como lo tiene ahorita. Queda con la... Es que a mí me daba igual el anterior. Entonces no sé, creo que es lo mismo. Creo que está bueno. Sí, menos 16. A mí me quedó menos 8 raíz de 3. Con el de A nos vamos a dar cuenta. Ajá, correcto, menos 8 entre raíz de 3. Sí, ese es el AA también. Ah, pero el AA le da eso, qué raro. Revíselo bien. Le puso la potencia, están tomando la potencia que es 3 medios en el denominador, ¿verdad? Esta. No, no tomes a potencia. Ay, tengo que volverlo a hacer. Ah, entonces probablemente el otro sí esté bien. Ah, todo esto que está en corchetes queda menos 2. Oh, interesante. Entonces, Daniel dice que la segunda derivada le queda 8 entre raíz de 3 negativo. La de AA. ¿Alguien más que confirme los resultados? Vic, ¿Sí? ¿podría mostrarme arriba otra vez, porfa? Leslie y María José. Me salió la misma, Lick. Coincidimos. Menos 8 entre raíz de 3. Sí. Listo. Ya estamos entonces con la de AB. Falta María José que confirme. ¿Y el resto? Bueno, ¿quién es el que está de balde? Allison. A mí el AA sí me da eso, menos 8 sobre raíz de 3. Ah, usted se incluyó en el A entonces. Listo. ¿Quién? El valor de BB que no confirma. Es similar, les diré. Debería darle lo mismo. Son los mismos números. Alguien que tenga el de BB. Me da menos 16 raíz de 3 por 3. Sobre 3, perdón. Menos 16 por raíz de 3 sobre 3. El de BB. Confirmo. El de bebé, sí. Menos 16 por 3 por raíz de 3 entre 3. Lo extraño es que ¿por qué el de AA entonces me queda menos 8? Si A y B son iguales. Y tiene la misma Ya estructura. menos 16. Ajá, y el de AA entonces. Vic, ¿Sí? el de A ahí me queda menos 16 raíz de 3. Ajá. A mí me queda menos 8, esa que dijo Daniel, pero lo voy a volver a revisar. Sí, Liga, ahí me queda menos 16 raíz de 3.
Ajá, entonces confirmen esos resultados. Solo falta María José. Lick, yo lo he hecho como 10 veces y no me da. ¿Qué pasó? Ahora sí, Daniel Galvez ya le dio 16 sobre raíz de 3. Entonces este es 16. Esta era 16 sobre raíz de 3 también. Y este supuestamente es menos 8. Ahora denle una revisada a todos. Lick, Ajá. no me dejan los valores a mí el del BB. Creo que lo tengo mal. Miren, me pueden ver aquí también. Si se fijan, hay una B de común, ¿verdad? Miren. Primero analicemos estas dos. Después me ayudan a revisar la que teníamos al final. Aquí hay una A de común. Aquí hay una B de común. Aquí abajo. Entonces, cuando sacan la A, les queda AB afuera. Entonces, A por B, como son iguales, es 16 tercios. Entonces ya lo copio así como 16 tercios. Luego en el numerador les quedaría 16. Un menos 4 por el 16 menos 32 tercios. Luego, más 16 menos 3 por 16 tercios. Lick, a mí me sigue dando el menos 8 sobre raíz de 3. Ya, estoy revisando ahorita la primera, la de AA. Vamos a ver. Sí, ok. Y aquí me va a quedar raíz de 16 menos 32 tercios. Y este denominador al cubo. Cubo. Esta sí me queda igual. La AA, miren, me queda menos 16 raíz de 3 sobre 3. Y es la misma que la de BB. Porque al sacar la B de acá, la B, tengo A por B menos 4 por exactamente el mismo número que me va a quedar arriba. Entonces ya estas dos sí quedan 16 sobre raíz de 3, tal cual me dijeron ustedes. ¿Alguien más que me ayude a verificar esta? Es que a mí me sigue dando menos 8 sobre raíz de 3, pero supongo que Sí, está eso mal. queda, eso queda. Menos La de AB, 8. sí, la de AB, No. sí. No, usted dijo menos 16. No, hombre, la de AA y la de BB, sí. La de AB, no. No, esa... Ay, no, qué tonta. Estaba haciendo la AB. Sí, está buena, Lick. Cheque, Sí. ¿estamos bien?
Por ahí, Sí. creo que Galvez, el que está en el chat. Galvez, y entonces decídase. Pero ya verifiqué las dos, la de AA y la de BB. Sí, yo verifiqué esa de A, B, es que me confundí, pensé que estaba haciendo la de A, A. Cheque. Sí. No, estamos bien. Entonces, calculemos el delta. ¿Qué pelea tuvimos con este ustedes? ¿Cuánto queda el delta? El delta sería, ¿Cómo se saca el delta? es esta por esta menos la mixta al cuadrado. Ok. AA por BB menos AB al cuadrado. Correcto. A mí el delta me queda 64. Sí, 64. Cheque. Entonces, miren, mayor que 0 y las derivadas de segundo orden son negativas. ¿Qué hay? En el punto. Un máximo. Un máximo. Correcto. Un Pero, máximo. ¿qué nos pedían a nosotros? Nos pedían las dimensiones. Entonces, las dimensiones, ¿cuáles van a ser? Entonces, Evaluarlos. no, solo sería la función que tenemos nosotros, que le llamamos B, tiene máximo relativo si A es igual a B igual a 4 sobre raíz de 3. ¿Sí? ¿Están viendo eso, verdad? Sí, Lee. Entonces, la función B tiene máximo relativo si A es igual a B y eso es igual a 4 sobre raíz de 3. ¿Cuánto vale C? Entonces, habíamos obtenido que C era 16 menos A cuadrado menos B cuadrado. C es raíz de 16 menos 32 tercios. ¿Cuánto queda? Es 4 sobre raíz de 3 también, ¿verdad? Sí, 4 raíz de 3 sobre 3. Ujú. Entonces, por tanto, las dimensiones de la caja son esas, A, B y C. A igual a B igual a C igual a 4 sobre raíz de 3. Lee, ¿Sí? es 4 raíz de 3. 4 por raíz de 3 sobre 3. Es lo mismo que 4 entre raíz de 3, solo que sin racionalizar. Ah, sí. ¿Sí que? Bueno, entonces, aquí lo vamos a dejar hoy y permítanme, no se me escapen, no se vayan.